Buenas noches, mi nombre es Beno Gribón, estudiante de la sección 4 de Derecho Semipresencial. A continuación voy a hablarles sobre el módulo de Derecho Romano, la tarea número 2, que tiene que ver sobre todo el tema del estatus de un ciudadano romano y las consideraciones en algunos aspectos importantes. Entonces, bueno, el estatus del ciudadano romano se integraba en tres aspectos: el status libertatis, el civitatis y el familiae. La pérdida de algunos de estos elementos aplicaba una disminución de la capacidad en sus consecuencias según el caso. Y esto, bueno, significaba la pérdida de derechos y algunas facultades. En Roma, el estatus marcaba los elementos constitutivos de la personalidad jurídica que se denominaban en el caput. Resulta de la acumulación de estos tres estatus. En Roma, la persona física tenía que tener el estatus libertario, el civitis, el estatus familia, es decir, un hombre libre, un ciudadano romano y un jefe de familia. El estatus libertatis en Roma, los hombres se dividían en libres y esclavos. Solo los libres tenían capacidad jurídica. La esclavitud ocupa un papel muy relevante en la historia política, económica y social de Roma. La condición y consideración del esclavo variaron mucho a lo largo del tiempo. El esclavo no es una persona, es una cosa, no es una persona, es una cosa. Su condición es lamentable, porque bueno, son aquellos utilizados para todos aquellos trabajos, no tienen patrimonio, no pueden comparecer ante la justicia. En la esfera procesal, el esclavo no puede intervenir ni como actor ni como demandado por su humana condición. Podrá acudir al magistrado en ciertos casos para exigir cumplimiento de sus disposiciones, en la que ella es tiene como un dueño, el cual es el que, bueno, hace en todo lo que tiene que ver con su desarrollo como persona. Él siempre va a estar atado, vamos a decirlo así, a un dueño, a una esclavitud, porque bueno, es la posición que le ha tocado. En cambio, el libertatis en Roma era el primer requisito para que el hombre fuera sujeto de derecho, es decir, la condición del hombre libre. El status civitatis era requisito para que el hombre libre fuese sujeto de derecho y tener en el Estado, es decir, la ciudadanía de acuerdo al status libertatis. Los hombres se dividen en libres y esclavos. El tema de la cautividad es importante decirlo. La categoría de esclavo puede llegarse a los ciudadanos de otras naciones que eran sometidos por los romanos y por lo tanto eran calificados enemigos hostiles a quienes se les declaraba siempre la guerra. Y hasta en tiempos de paz, en consideración de los pueblos con los cuales no se hubiera pactado tratados de amistad, la tradición romana aceptaba que quienes se hubieran fugado logrando llegar a su hogar dejaban de ser esclavos y disfrutaban de lo que les tocaba vivir en ese sentido. Según el derecho civil, los esclavos, la libertad es un derecho inalienable. Nadie puede ser esclavo por efecto de una convención o de un abandono voluntario de su calidad de hombre libre. No obstante, en ocasiones se impone la esclavitud como una pena. Así, en el derecho antiguo, todo el que no estaba inscrito en los registros del censo se hacía esclavo. Con los censos cayó en desuso esta ley. Bajo el gobierno de la ley de las 12 tablas, se castigaba con la misma pena máxima al hombre libre cogido en flagrante delito de robo, aunque el pretor aunque a veces se sustituía alguna multa, no solo la pena, sino con algunas multas. También cabe destacar que el tema de la esclavitud es muy forjante, porque si la mujer era esclava, el hijo nacía esclavo. Esta mujer no podía contraer matrimonio legítimo porque es una ley natural de que los hijos nacidos fuera del matrimonio sigan la misma condición de la madre. Esto es en el tema de los derechos sobre la persona. El dueño tiene poder de vida y muerte sobre el esclavo. Lo podía castigar, lo podía vender, lo podía abandonar. Primero se trató de una autoridad doméstica sobre grupos pequeños de prisioneros tomados de naciones vecinas, es decir, esclavos de la misma raza y de la misma religión. En el mundo romano las condiciones
de trato del esclavo eran durísimas. Se le podía tratar como cualquier propiedad, regalarlo, venderlo, alquilarlo. Incluso el amo podía decidir sobre su propia vida, si bien con el tiempo acabó siendo un delito el asesinato. Otro aspecto muy importante en el tema de la manumisión civil, el flamante liberto adquiría el estatus de ciudadano de Roma. Y en este marco el proceso posibilita la liberación del esclavo. Así, gracias a la manumisión, el esclavo puede transformarse en un liberto. Diversos motivos permitían la manumisión de la antigua Roma. En ocasiones el esclavo alcanzaba su independencia por un mérito extraordinario o por algún servicio prestado. En otros casos el amo otorgaba la manumisión por su propia decisión y conciencia. Algo también importante decir, que dentro de la manumisión civil se tienen algunas posibilidades como el censo, el juicio, la iglesia, el testamento, los amigos, cartas, el estatus positivo, el estatus civitatis. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada en relación con las leyes del estatus social, la propiedad y acceso a posiciones de gobierno que se otorgaban a ciertos ciudadanos, y la obtención de la ciudadanía se otorgaba automáticamente a todos los hijos de un matrimonio legal de un ciudadano. Los esclavos liberados podrían tener o obtener la ciudadanía, sin embargo, mantenían algunas formas de obligaciones con sus antiguos amos, transformándose en clientes. Y los hijos de los esclavos liberados podían ser ciudadanos de derecho propio. El derecho de la ciudadanía romana se extendió gradualmente dentro de Italia y tras la guerra social a todos los pueblos itálicos y solo posteriormente algunas ciudades citadas en ciertas provincias. La pérdida de la ciudadanía podría perderse por varias razones. Uno, si un ciudadano se trasladaba voluntariamente a vivir en alguna ciudad exenta de derecho romano, y si un ciudadano cometía alguna traición. Solamente los ciudadanos romanos podían servir en las legiones. Sin embargo, un legionario durante su servicio perdía algunos de sus derechos. No podía, por ejemplo, contraer matrimonio, y consecuentemente los eventuales hijos de tales uniones no eran ciudadanos a menos que una vez vuelto a la vida civil se desposaran legalmente. Importante también decir que surgen algunas series de derechos que, no estando cubiertos por legislaciones específicas, llegaron a ser consideradas parte de los derechos ciudadanos. El derecho de inmunidad a ciertos impuestos y otras obligaciones legales, derecho a no ser encontrado culpable sin juicio legal, derecho a tomar acción frente a los tribunales de justicia, derecho a la apelación sobre las decisiones de magistrados. Y además, en aras de ir socializando, las organizaciones que desde la ciudadanía han venido llevando algunas condiciones jurídicas a las personas que son sometidas a las autoridades, a las mujeres que sin embargo, son casadas, pero tienen una patria potestad en cuanto a sus efectos, de manera que la mujer se considera como hija de su marido, y entonces está ese sometimiento y esa situación. Creo importante señalar que este módulo o estas temáticas que hemos venido tocando son importantes conocer el tema de los estatus de las ciudadanías, porque se ha venido viendo cómo progresivamente hemos venido un poco superando algunas cosas y contradicciones que se vivían en aquellos momentos, y que en este momento esos derechos romanos han venido siendo de una u otra manera ajustados, vamos a decirlo así, a una realidad, a la garantía de los derechos a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a la libertad, a la vida, a todas estas cosas que son bastante importantes señalar, pero que a veces enlazan en todas las acciones que venimos realizando a manera de temas jurídicos. Entonces, cuando decimos que una persona jurídica nace de un acuerdo, un acto jurídico o acto de constitución,
se señalan o también se toman derechos a las personas jurídicas como aquellas que a veces desde el derecho privado sin temas de sin fines de lucro, ellas pueden llamarse personas jurídicas sociales, personas jurídicas naturales, comerciales, civiles, comerciales, y bueno, persiguen ganancias, corporaciones, fundaciones, y vienen organizándose o realizando algunas acciones importantes. Entonces, el derecho romano nos ha llevado a constatar y a revisar estas temáticas tan importantes que hoy nosotros debemos documentarnos para poder visualizar qué estamos viviendo y cómo los derechos y las garantías de los ciudadanos y las ciudadanas en el caso de Venezuela se han venido actualizando o se han venido renovando a medida del transcurrir de los años, el transcurrir de las acciones y de cosas que han venido llevándose a cabo de, bueno, la democracia participativa, de las acciones que Venezuela hoy ha venido dando algunos saltos importantes, pero que aunado a eso está la revisión estratégica y las acciones de contraloría, control a todo lo que debemos sustentar y documentar en las personalidades jurídicas en el caso del derecho.